son las precisiones y errores. Precisiones del sistema. En este cuadro podemos observar los métodos, número mínimo de satélites, tiempo de observación para cada método, la precisión para cada método y algunas características adicionales. Por ejemplo, veamos el estático continuo, que nos indica que se requieren un mínimo de 4 satélites, un tiempo de observación de una semana a más, pueden ser años. La precisión típica que nos arroja es de 2 milímetros y nos indica que es un tipo de receptor de bifrecuencia, que quiere decir que trabaja tanto con la portadora L1 como con la portadora L2. En el método estático igualmente se necesita 4 satélites posicionados para captar las señales por varias horas y nos arroja una precisión típica de 5 milímetros. También es un receptor de tipo bifrecuencia. En el método estático rápido igualmente necesitamos 4 satélites como mínimo. El tiempo de observación es de 5 a 20 minutos. La precisión es centimétrica y el límite es de 20 kilómetros. En el método cinemático igualmente nos indica que el número de satélites mínimos son 4. El tiempo de observación es una época. Una época es un periodo o un lapso de tiempo que pueden ser segundos, pueden ser 2 segundos, 4, 5, 10 segundos, dependiendo del operador. La precisión típica normalmente va en el orden de los 2 centímetros y tiene un límite de 15 kilómetros. De igual forma, hay que reinicializar la base de referencia si es que hay pérdida de señal. En el método cinemático en tiempo real o RTK se necesita igualmente 4 satélites y el tiempo de observación es de 2 a 3 épocas. ¿Qué quiere decir? Que son 15 segundos o 20 segundos, ya que se necesita ese pequeño lapso de tiempo para que puedan resolverse las ambigüedades utilizando el algoritmo que habíamos mencionado que tienen los equipos RTK, que les permite justamente obtener las coordenadas en tiempo real. De igual forma tenemos estos dos últimos métodos que corresponden a posicionamiento por código, DGPS y SPP. En el caso del DGPS nos indica que para posicionamientos en 2D se requieren 3 satélites como mínimo y para posicionamientos en 3D se requieren 4 satélites como mínimo. El tiempo de observación es una posición por segundo y en postproceso tenemos una precisión de 30 a 40 centímetros y en tiempo real 50 a 60 centímetros. Y en el método de posicionamiento autónomo o de navegador igualmente para posicionamiento en 2D se requieren 3 satélites y para posicionamiento en 3D se requieren 4 satélites. El tiempo de observación es una posición por segundo y con restricción selectiva era de 100 metros, pero en la actualidad esta restricción se ha retirado y la precisión de este método de posicionamiento es de 4 a 10 metros en la actualidad y como sabemos solo se requiere un receptor para realizar las mediciones. Veamos los principales errores. En esta tabla podemos observar las fuentes de error, como habíamos visto: error por satélite, error orbital, ionosfera, troposfera del receptor y la disponibilidad selectiva. Esta disponibilidad selectiva fue aplicada por el gobierno de los Estados Unidos para restringir la calidad de la señal, pero esto se quitó a partir de la fecha indicada, por lo cual en la actualidad se manejan este tipo de errores para los navegadores y este tipo de errores para los diferenciales. Veamos, en cuanto al error del satélite, para GPS navegadores tenemos 1.5 metros, para GPS diferenciales 0. Errores orbitales navegadores 2.0, GPS diferencial 0. Ionosfera, error de GPS navegador 5 metros, error de GPS diferencial 0.4 metros. Error por troposfera, GPS navegador 0.5 metros, GPS diferencial 0.20 metros. Precisamente en la troposfera suceden los fenómenos meteorológicos, razón por la cual esta capa de la atmósfera causa errores en las medidas. Ruido del receptor 0.3 metros, igualmente del diferencial. Disponibilidad selectiva 0 y 0 para ambos